Buen día, mis queridos hermanos y amigos. Les invito en esta ocasión a estudiar el Evangelio de Marcos, capítulo 1, los versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En el capítulo 1, los versículos 9-13 del Evangelio de Marcos, habla sobre la tentación de Jesús y el bautismo. Y en el capítulo 1, el versículo 14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Notamos en esa parte que Jesús entra en el escenario porque tenemos que recordar que Juan el Bautista fue encarcelado. Y la razón por la que fue encarcelado es que le dijo a Herodes que no era correcto tener la esposa de su hermano. Esa es la razón, y por esa razón lo metieron preso en la cárcel. Pero la palabra de Dios tiene que continuar. Entonces Jesús entra en este escenario y dice aquí la Biblia, aquí en el versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Jesús dice que ya es tiempo, que el tiempo se ha cumplido, que la promesa de Dios ya es una realidad, que todo lo que ha prometido comienza a cumplirse de manera especial. Se cumplió la promesa de enviar uno que prepararía su camino, Juan el Bautista. Se cumplió la promesa de la venida del Rey. Comenzó a cumplirse la proclamación de buenas noticias a los abatidos y libertad a los cautivos. Se cumpliría la promesa de redención por la muerte de Cristo. Es el tiempo del cumplimiento de las promesas de Dios en Cristo. Por esto el Señor dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Quiere decir que comienza a manifestarse en los corazones de muchos de una manera más poderosa que nunca. El pueblo de Dios comienza a experimentar la salvación del Señor de una manera perfecta por la obra de Cristo. Y esta se manifestó en la predicación, perdón de pecados, sanidades y señales hechas por el Señor. Y finalmente, por su muerte en la cruz y su resurrección. Ya no hay otro a quien esperar. Cristo ha venido, y con su venida ha sido manifestado el reino de Dios. Y luego dice: arrepentíos, arrepentíos. Esta palabra, arrepentíos, es un imperativo que lleva con dos connotaciones muy fuertes que habla de un cambio radical. La primera idea de esta palabra es el arrepentimiento. Jesús indica: ante el cumplimiento del tiempo y la venida del reino de Dios, no hay otra cosa que hacer sino volverse a Dios en arrepentimiento. Esto es reconocer que se ha pecado contra Dios y que no merecemos otra cosa que la muerte eterna. Pero ante la misericordia de Dios, que perdona la maldad, y ya sabemos que en la base de la obra de Cristo podemos encontrar su perdón, y confiados en su gracia, tomar la determinación de cambiar el rumbo que llevábamos contrario a Dios para seguir ahora la dirección que nos da el Señor.
Aclaro, mis queridos hermanos, no es simplemente pedir perdón, es reconocer y dolerse por el pecado, que hemos ofendido a Dios, y tener un cambio de actitud completa frente al pecado. Sin arrepentimiento, no se puede entrar al reino de Dios. Pero la segunda idea de la palabra traducida por arrepentidos tiene la idea de conversión. Así que vivir como verdaderos hijos de Dios implica la conversión, la transformación completa de nuestras Biblias. La Biblia dice, si alguien está en Cristo, es nueva criatura y todas las cosas son hechas nuevas. No podemos decir pues que somos hijos de Dios, pues que somos ciudadanos del reino, que hemos experimentado la salvación, si no expresamos un compromiso constante de acuerdo a la palabra de Dios. Y por último, el Señor nos llama a vivir como hijos de Dios, experimentar la fe. Dice pues aquí la Biblia en el verso 15, y creed el Evangelio. Esto es creer lo que el Evangelio nos dice. ¿Qué es lo que nos dice el Evangelio? Que somos pecadores, pero en Cristo hay perdón de pecados y debemos arrepentirnos y recibir el perdón de pecados que Cristo nos ofrece y confiar que ese perdón es total y suficiente y no hay nada que nos pueda quitar ese perdón, por la cual ahora podemos vivir para la gloria de Dios. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Hasta pronto.